Dios les bendiga. Soy el pastor Huberto Ruiz del Ministerio Restaurando la Familia en Cristo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el mal uso de la ira. Todos sentimos el ardor de la ira de vez en cuando, pero la forma en que la manejamos determina si estamos haciendo mal uso de ella o no. La llama pequeña que alumbra una hoguera confortable puede encenderse en un momento a otro si no tenemos cuidado y puede llegar a convertirse en un espantoso incendio forestal. De la misma manera, la chispa inicial de la ira puede usarse para bien, pero si la sofocamos, podríamos impedir que cumpliera su propósito. Evalúe si está manejando bien la ira. Proverbios 29:8 dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Es tan importante que nosotros prestemos atención a lo que nos dice la Escritura. Y es cierto, cuando hay hombres escarnecedores, hacen que las llamas de la ira de otras personas se enciendan. Y es aquí cuando nosotros no somos sabios. Por eso debes de controlar esa ira, pero también debes de saber hablar. Cuando tú hablas con un tono alto, es obvio que ahí también, de acuerdo a cómo tú hables, la otra persona va a comenzar a hablar. Y si la otra persona tiene el dominio propio, es espiritual y no es una persona carnal, bueno, pues te encontraste con una persona que lo único que hizo fue callar, pero que casi no se ve ese tipo de personas, al menos que sea una persona muy espiritual, que tenga una relación íntima con Dios. De lo contrario, vamos a tener problemas. Por eso dice la Escritura: mas los sabios apartan la ira. O sea, tienes que ser sabio y apartarte de ello. Enojo prolongado. La olla hirviente es la ira prolongada que se mantiene por mucho tiempo. Hablando de la olla hirviente, ¿cuánto tiempo dejas tú la olla con agua en la estufa? Y tiene que estar hirviendo constantemente. O cuando haces un caldo de gallina o de res, ¿cuánto tiempo tiene que estar cociéndose esa olla o esa carne o esos condimentos que has puesto dentro de la olla? Normalmente para cocinar un caldo de res estamos hablando de 1 hora, si no es que más. Me acuerdo cuando en mi infancia con mi madre hacía carne al horno y tenía que preparar el horno. Posteriormente metía los trastos de barro al horno y lo dejaba toda la noche y se cocía, pero era que toda la noche tenía que estar dentro del horno. Imagínate, cuando hablamos de la olla hirviente, eso quiere decir que es algo que se mantiene, una ira prolongada que se mantiene por mucho tiempo. Por lo regular, es el resultado de un corazón incapaz de perdonar una ofensa pasada o a su ofensor. La falta de perdón es la última instancia, produce resentimiento y profunda amargura que afecta todas las relaciones interpersonales. Cuando tú tienes un problema del pasado que no has perdonado
Eso es una ira prolongada, que lo traes desde tu niñez, está en tu adolescencia, está en tu juventud y ahora en tu vida actual, en tu matrimonio, con tus padres, siendo ya una persona adulta. Por eso es que no puedes tener una relación estable, porque traes una profunda amargura que te provoca ira constante, es una ira prolongada. Tienes que sanar ese asunto, tienes que sanar ese pasado en el nombre de Jesucristo. Ejemplo, nunca perdonaré la manera en que esa persona me trató hace muchos años. Nunca perdonaré a esa persona que me violó. Nunca perdonaré a mi padre, a mi madre que me abandonó. Cualquier cosa que tengas que te esté afectando en el pasado, eso es una ira prolongada. Y lo peor de todo es que estás lastimando a tu cónyuge, a tus hijos, a tu familia, tus padres. ¿Me entiendes? Eso tienes que cambiar esas actitudes y tienes que dejar que Dios sane esa parte del pasado. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si tú tienes una raíz de amargura que no has sanado por ese pasado en tu vida, te aseguro que estás lastimando a tu cónyuge, te aseguro que estás lastimando a tus hijos, y eso te está afectando a ti y estás contaminando a los que te rodean. Y así como tú eres, así también van a ser tus seres queridos. Así que ten cuidado con lo que tú estás haciendo. Ira reprimida, la olla de presión. La ira reprimida es una olla de presión. ¿Por qué una olla de presión? Es la que pretendemos esconder o ignorar. Generalmente surge del miedo a enfrentar las emociones negativas. Esta clase de enojo produce un corazón engañoso que muestra falta de confianza en los demás. Cuando no se enfrentan y se resuelven las emociones negativas con honestidad, surge la autocompasión, el autodesprecio y las dudas en cuanto a sí mismo. Finalmente, todas las relaciones interpersonales están destinadas al fracaso. Te autojustificas, te autocompadeces, te autodesprecias también, porque hay tanta gente que se autocondena por esa ira reprimida. Entonces tienes que salir de esto, o sea, no tienes por qué guardarlo. Esa olla de presión en cualquier momento va a explotar, en cualquier momento va a salir a la luz, y eso va a ser peor, porque hay tanta gente que esconde el pasado, porque hay tanta gente que quizás ríe por un pasado que no lo quiere sacar a la luz, o llora y llora, pero no lo quiere sacar a la luz. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué se ríe? Y siempre por cualquier detalle ríe, porque hay un problema que se llama ira reprimida o la olla de presión. Por ejemplo, yo nunca me enojo, quizás solamente me irrito en ocasiones. Es una olla de presión. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No engañes, o sea, no mientas. Se conoce la persona cuando tiene una ira reprimida.
Quiere no enojarse, pero se enoja. Quiere no irritarse, pero lo tiene adentro. O sea, no lo escondas. Eso te va a afectar, eso te va a dañar. Y yo quiero pedirte que lo saques a la luz en el nombre de Jesús y puedas tú ser libre de esa olla de presión que te está afectando. Ira provocada. La mecha corta es la ira rápida e impaciente que se enciende o irrita instantáneamente. Un temperamento explosivo a veces se expresa en críticas o en sarcasmo, disfrazado de palabras provocadoras. Ejemplo: no puedo creer que haya dicho eso. Te comportas como un niño. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Proverbios 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Palabra de Dios. Ira explosiva. El volcán amenazador. Es la ira poderosa, destructiva y difícil de controlar. Esta manera de expresar la furia se caracteriza por el pleito, la violencia y el abuso verbal contra los demás. Ejemplo: una persona que dice estúpido, idiota, o si vuelves a hacerlo, vas a ver cómo te va a ir. Deseara no haber nacido. Yo deseo que no hayas nacido. O empiezas a decir palabrotas, a insultar, a maldecir. Qué feo es cuando alguien tiene una ira explosiva. Porque la persona que tiene la ira explosiva, no le importa quién sea. Maldice a su padre, maldice a su cónyuge, maldice a sus hijos. Y no te das cuenta que en tu boca está el poder de la vida o de la muerte. Y eso está afectando. Y déjame decirte que cuando tú estás diciéndole palabras de maldición por tu ira explosiva a un ser querido, haz de cuenta que vas tejiendo alrededor de su cuerpo con palabras, camisas de fuerza. Vas tejiendo esa camisa de fuerza y empiezas a atarlo, empiezas a encadenarlo. Y esa persona empieza a creer lo que tú le has dicho. ¿Cuánta gente ha venido en consejería a su servidor y me dice: pastor, me he creído lo que mi marido me ha dicho, me he creído lo que mi esposa me ha dicho, pastor, me he creído lo que mis padres me dijeron? Entonces pusiste una camisa de fuerza por tu ira explosiva y prontamente usaste tu arma, que es tu lengua, para maldecir. Eso está afectando a tu vida y está afectando a tus seres queridos. ¿Qué más? Ejemplo. Dije el ejemplo. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, con solo la palabra decir necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, entonces dice, quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo es como decir maldito. Cuando tú le dices maldito a tus seres queridos o a cualquier persona, lo estás encadenando, pero también te estás echando una maldición sobre tu vida. Me doy cuenta y me pongo a pensar cuando Jesús iba de camino, me parece, a Jerusalén, no me acuerdo bien, y tenía hambre y fue a la higuera a buscar higos. Y dice la Biblia que nunca encontró, aunque no era temporada de higos. Vino y dijo: nunca más
salga de ti fruto, jamás. Y maldijo a la higuera y se fue junto con sus discípulos. Dice la Biblia que a la mañana siguiente regresaron y vieron la higuera completamente seca desde la raíz. Y Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías que este monte se desarraigara y se plantara en el mar. Ahora, lo que yo entiendo es que, por otra parte, es que Dios nunca, o el Señor Jesucristo, nunca maldijo a un ser humano. Y demostró el poder de las palabras que hay en nosotros con la higuera. Maldiciendo a la higuera. Al grado que se secó. Y es aquí cuando tú tienes que darte cuenta qué tan grande es el poder de tu boca. Que cuando tú maldices a alguien, lo estás secando hasta la raíz. Estás cortando su futuro. Estás reprimiéndole su futuro. Porque Dios no nos mandó y no nos llamó y no nos puso en este mundo para maldecir, sino para bendecir. Esa es la razón del poder de nuestras palabras. Por eso ten cuidado cuando tú te airas. ¿Es bueno o no es bueno airarse? Dice la Biblia en Mateo 5:22, que acabo de leer: cualquiera que diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Ten mucho cuidado con lo que hablas. Por eso tus palabras, dice la Escritura, deben de ser sazonadas con sal. Tus palabras deben de ser palabras que edifiquen y no que mortifiquen, ¿verdad? Porque hay mucha gente que en lugar de edificar, mortifica con sus palabras. Y eso está afectando a sus seres queridos. Características de la ira. Veamos ahí un poquito acerca de las características de la ira. Si un extraño nos traiciona, podemos sentirnos mal. Pero cuando un amigo lo hace, es algo que nos hiere hasta lo más profundo del alma. Todo mundo espera tener oposición de sus enemigos. Pero ¿qué sucede cuando esto proviene de un amigo o de alguien que se considera muy cercano a nosotros? Nuestro cónyuge, nuestro padre, nuestra madre, nuestros tíos, nuestros hijos. ¿Qué sucede? Alguien como un confidente o uno de los que forman su círculo íntimo de amigos. Un líder nacional supo lo que era la dureza de una traición así. Había actuado con sabiduría. Había demostrado mucho valor y se ganó la confianza de su pueblo. Siempre estaba disponible para ellos y ellos lo sabían. Sin embargo, otro líder socavó su autoridad y creó tal disensión entre ellos que robó la lealtad de 250 de sus subalternos, que eran hombres en quienes había confiado por muchos años. Eran los que habían llegado a conocerlo mejor. Le habían sido fieles a través del tiempo, pero ahora le daban la espalda. Sin embargo, Moisés no buscó la venganza personal, sino que lo llevó el asunto al Señor. Él llevó el asunto a nuestro Dios, al Señor. Y entonces Moisés se enojó en gran manera, dice la Escritura, y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, a ninguno de ellos he hecho mal. Y dice la palabra del Señor claramente, mis amados, en Números 16:15. Podríamos justificar el enojo de Moisés, porque él había aprendido a actuar en vez de reaccionar. Contuvo su ira, derramó su corazón a Dios
y le rogó que tratara con sus ofensores. Por su lado, Dios aceptó su causa, destruyó a los traidores y defendió el honor de su siervo. Moisés se rehusó a vengarse por sí mismo y permitió que el Señor fuera su vengador, porque él había prometido diciendo en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. Qué tan importante es que nosotros, cuando alguien nos traicione, lo dejemos en las manos de Dios y no tomemos represalias. Nosotros mismos no tengamos deseos de vengarnos, porque eso es lo que mucha gente hace. Si tu cónyuge te traicionó, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Pues también vengarte. Vengarte de esa traición que te hicieron. Vengarte de esa traición que dañó tu corazón, que lamentablemente depositaste tu confianza a ciegas con esa persona. Cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El único que no te va a fallar es Dios. Él es el único que no te va a fallar. Ok, necesitamos confianza entre los seres humanos. Quizás sí, pero más que confianza, amar. Más que confiar, amar a nuestros seres queridos, amar aún hasta nuestro